Esto es el ADN de la historia y tengo el gusto de presentar a mis queridísimos amigos Isabel Revuelta. Hola, ¿qué tal? Benito Taibo. Hola, encantado. ¿Y dónde estamos en esta ocasión ya para grabar los últimos programas del año? Y se nos hizo después de mucho tiempo de querer estar en este Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Nada más y nada menos aquí al sur de la ciudad, en la calle de Diego Rivera y Altavista San Ángel, Ciudad de México. Maravillosísimo lugar. Aquí desde 1934 y hasta 1957 vivió Diego y Frida, no tanto, pero y es una casa curiosa porque es una casa gemela, o sea, son dos casas iguales conectadas por un puente, pero ya hablaremos de eso. Ya hablaremos, claro que sí. Sí, bueno, desde luego hay que hablar de Diego, hay que hablar de Frida, pero también de O'Gorman, que fue un gran arquitecto, uno de los intelectuales de esa época de los 30, con esta idea de las casas funcionalistas que traía en mente y que se refleja perfectamente aquí. Creo que era el personaje adecuado para construir una casa para una genialidad como la que tenía Diego en algún momento, ¿no? O sea, realmente como que se pudieron entender bien en el concepto. Maravillosamente. Era un muy joven arquitecto, hijo de un inglés, de Cecil O'Gorman, y una mexicana, entonces la vena técnica de lo inglés, pero la parte mexicana de la mamá se ve plasmado en estas ideas que él trae de Europa, estas vanguardias, inspirado obviamente en la Bauhaus de Walter Gropius y obviamente en Le Corbusier. Estas ideas del funcionalismo internacional lo plasma en una colonia que no estaba lista para que un joven de 24 años, 26 años, cuando termina la obra, haya puesto estas casas completa y absolutamente disruptivas, la función por encima de la decoración, y se la pide una de sus compañeras de la preparatoria, Frida Kahlo, para vivir con su esposo Diego Rivera. Y es el resultado de estas casas. Claro, es más grande la de Diego, donde estamos ahora, tiene doble altura, porque la otra está diseñada para habitación nada más, aunque era la casa de Frida Kahlo, que habitará nada más 6 años, de 1933 a 1939. Cuando se cambia ya definitivamente a vivir a la Casa Azul hasta su muerte en 1954. Pero O'Gorman es un gran personaje porque es un joven que decide poner esta forma de casa. Hay una inspiración, la gente piensa que es copia, pero no, todos los artistas tienen inspiración, y es un edificio también de Le Corbusier con estas tejas que parecen dientes de sierra, la función por encima de la decoración. Sí. Esa es su arquitectura. Y yo creo que parte importante de estar, bueno, además se respira el ambiente y es maravilloso. Estamos rodeados de alebrijes, judas, todo el material de trabajo y el espíritu curioso y curiosísimo de Diego Rivera, que era un gran coleccionista, un coleccionista sobre todo de arte prehispánico mexicano. La colección de Diego era francamente impresionante, más todo lo que nos está viendo por atrás nuestra queridísima Dolores del Río, es uno de los cuadros más bonitos que hay, y allá al fondo hay un cuadro de Nahui Olin, que es mi santa laica preferida. Lo traes en tu cartera, ¿no? ¿Todavía? Sí, siempre traigo en mi cartera Nahui Olin porque es mi santa laica, pero este espíritu coleccionista y de reivindicación de lo mexicano, que creo que es importantísimo. Diego reivindica el pasado cultural de México y lo integra no solo a su obra, sino a su propia vida. Estás rodeado todo el tiempo de ello, ¿no? Es maravilloso. Claro, y como pueden ver, estamos rodeados de Judas y otras historias que cuenta esta casa, pero además, como el hecho de que se haya establecido aquí y haya podido edificar estas dos casas gemelas, y además esta idea, porque yo creo que además no solamente es el asunto funcionalista, sino también la relación de Diego con Frida es difícil. Entonces, yo creo que
este tendría que ser el tipo de casas para las parejas. Tú de un No, lado, gracias, tú otro, el puente, te pasas un día, te pasas al otro. O se ven en el puente y se saludan. O se ven en el puente de y los se- suspiros, el puente de los besos. Pero creo que le funcionó muy bien, sobre todo porque aquí realmente muchas de las grandes obras de Diego que hizo en 20 años hasta el final de su vida, pues las hizo aquí. O sea, y tenía esa facilidad y además detonó toda esta parte de lo que es San Ángel para el desarrollo urbano y la construcción de toda esta colonia que es maravillosa. Maravillosa. Por supuesto. Aquí mismo pintó el famoso cuadro, pensando en Silvia Pinal, que se acaba de ir, ese cuadro maravilloso que le regala a Silvia, y que se refleja en un espejo que está aquí, en el cual se está viendo Isabel reflejada. Sí. Pero es un cuadro bellísimo, como casi todo. ¿Cómo se conocen Frida y Diego? Se conocen mientras él estaba pintando uno de los murales de San Ildefonso. Frida era una jovencita que se acerca a ver, él la mira, como supongo miraba a todas las mujeres con cierta lascivia. Con cierta lascivia. Terrible, así ¿qué dicen? era Diego, pues, ¿no? Y además era un seductor nato. Sí. Porque era un genio, y los genios son... O sea, no hay nada más seductor que la genialidad, Por ¿están de supuesto. acuerdo? Y de repente le dice, ¿qué? ¿Ahí te vas a quedar parada? No, pues ayuda. Y empezó a ayudar en estos murales magníficos que están en lo que era Prepa 1 y hoy antiguo Colegio de San Ildefonso. Y mira, es una relación, sí, que hoy le han puesto muchas etiquetas, que si tóxica, que si compleja. Efectivamente es marcada por una dificultad, tanto de infidelidades por parte de los dos, pero lo que no podemos negar es que son personajes geniales viviendo juntos en esta manera y en esta suerte de resolverlo. Y a eso voy con esta casa. Es como poner dos volcanes. Claro, pero la función era, a ver, ¿cómo podemos pensar? Si Diego era ya un artista consumado, famosísimo, que tenía una fortuna que, digamos, pudiese ser considerada, que se hubiera hecho una grandísima casa, no podemos entender que la habitación tan pequeñita que podemos ver ahora refleja un hombre que era tan corpulento y tan grande, pero refleja esa parte que vivió en Europa. Él sí estaba acostumbrado, digamos, a vivir en esos espacios pequeños. ¿Qué era lo importante que le encuentra Juan O'Gorman a lo que le pidió Diego? Sí recuperar lo mexicano, porque lo recupera en el paisaje, es una arquitectura que está fusionada con el paisaje, lo podemos ver con esos órganos, estos magueyes tipo órgano que están afuera, integrarlo a esta colonia que aunque no lo reciben bien... La piedra volcánica. La piedra volcánica y todo eso. Y los colores se ha dicho mucho de los colores que quizá están haciendo referencia a la paleta del arte prehispánico. Y con esta colección tan impresionante que él tiene, hay una anécdota que se las quiero compartir. Por favor. Cuando estaba haciendo el Anahuacalli, que además es la consumación de este coleccionismo de toda su vida, le decían, maestro Rivera, pero le están dando gato por liebre, ese figurín no es prehispánico. Y entonces él contestaba, quizá no, pero sí son herederos de las mismas manos. Ah, qué bonito. Y entonces las tomaba y siempre con esa admiración y esa reivindicación, como tú dijiste, Benito, de lo mexicano. Y Juan también lo hace. Luego hablamos más de la arquitectura de Juan O'Gorman. Hay un montón de leyendas negras alrededor de Diego Rivera, todas leyendas, justo solo leyendas, pero que le dan un halo de misterio y de maravilla a su propia genialidad, como por ejemplo, perdón, la antropofagia, ¿no? Decían Diego Rivera comía niños. Todo esto tiene que ver, sin lugar a dudas, con sus aficiones ideológicas. Sí, su activismo siempre izquierdista. cerca del Partido Comunista y de las causas sociales, fundador de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, fundador junto con Vasconcelos, que es el que los llama a todos los grandes pintores, a los grandes muralistas para que trabajen para la Secretaría de Educación Pública. Es bien curioso porque estamos hablando del México postrevolucionario que no tenía muchas afinidades con esta ideología y sin embargo todos esos artistas vuelcan su genialidad y su obra gracias a Vasconcelos, que los reúne. Pero fíjate que es muy curioso como la transición también ideológica, porque
Vasconcelos es secretario del 21, bueno, él funda, de hecho, bajo la presidencia de Obregón, funda la Secretaría de Educación Pública en 1921 y va a estar hasta mediados del 24, que es cuando renuncia. Ahí es cuando manda llamar a esta primera generación, Orozco, Rivera, Siqueiros. Jean Charlotte También. Pero ahí lo que plasman en esa primera etapa estos muralistas es como ese resurgir de México a partir de la Revolución Mexicana. Porque ya, por ejemplo, O'Gorman en sus memorias menciona que aquí en 1929 es cuando vienen a ver apenas el terreno. Nada más imaginemos, San Ángel en 1929 seguía siendo un pueblo de las afueras de la ciudad. Lejos. Como Coyoacán también, o sea, todavía no existían, salvo Insurgentes, que tengo la certeza de que sí tenía su prolongación, cuando menos hasta la Bombilla. Sí, ya estaba. Ahí ya estaba, pero avenida, por ejemplo, Universidad o Revolución y todo eso faltarían todavía 2, 3 décadas. Eran las canchas de tenis de la hacienda, que había sido la hacienda de Goicoechea, que hoy es el restaurante famosísimo, que le da nombre, el San Angelín, que le da nombre a la colonia, y después fue hotel y bueno, una serie de cosas, pero era justo lo que estás diciendo. Era a las afueras. Entonces, en 1929 ya había habido toda una, digamos, transición ideológica, porque ya para el 29 estaba terminando los murales del Palacio, donde ya ves, ahí sí ya toda esta idea en contra, por ejemplo, del México virreinal, ese cortés sifilítico del Palacio Nacional, y donde empieza a desplegar toda la idea ya hacia una izquierda muy cercana al socialismo, al comunismo, con todas estas imágenes de esa izquierda de los años staliniana, además de los años 30, ¿no? Y de hecho, esta arquitectura de Juan O'Gorman, que además hay que hablar que también fue muralista, también fue pintor, esta arquitectura y estos colores también se pueden ver en el constructivismo o futurismo soviético, están llenos de estas ideas. Entonces, no podemos hablar de una sola inspiración artística como este inmueble. Este inmueble es declarado en 1986, si no corríjanme por ahí, como patrimonio artístico. Es de los poquísimos patrimonios declarados como patrimonio artístico de la nación y está bajo el encargo del INBAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ahora, ¿qué pasa cuando muere Frida? Frida muere en 54, 3 años después muere Diego, y estas casas son heredadas justo a la familia. No hemos hablado de la tercera, que es la casa que le construye primero el jovencísimo Juan a su padre Cecil. Y el padre le dice, uy, esto está como demasiado moderno para mí, demasiada luz, demasiado vidrio, y me hace falta algo más. Entonces no la habita y finalmente acabarán juntas ya en 2012, pero haciendo la investigación, cuando están en manos privadas de los familiares, las escaleras se rompen, son 2 casas diferentes, se pone un muro y afortunadamente este patrimonio, que no todo el de O'Gorman, se recupera, y en el 2010 me parece que es cuando compran la del padre, y en 2012 ya se tienen estas 3 casas maravillosas del arquitecto, del más importante funcionalista o de los más importantes de nuestro país, Juan O'Gorman. Volviendo, de repente me quedé pensando en la casa azul. Ya no. Hacemos una pausa y regresamos y les voy a contar una historia maravillosa del arquitecto Juan O'Gorman. Ya verán, se van a quedar helados. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos 3 factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno
nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocio. Y antes de que digas nada, déjenme recordar que mañana mismo, lunes, se celebran 38 años de la apertura de este maravilloso museo, el Museo Casa Estudio Diego Rivera, Frida Kahlo, aquí en el pleno corazón de San Ángel. Una enorme felicitación al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por mantenerlo como está. A mí, ¿cómo se nota que es el estudio de un pintor? Estamos frente a un ventanal que debe medir por lo menos 4 metros de largo por 10 de ancho, que si lo abres, el sol se come todo. ¿Estás de acuerdo? Está hacia el norte. pero son las lámparas. Está hacia el norte, justamente la función, para que el sol no comiera ni los pigmentos ni las pinturas. El sol viene por allá, entonces solamente entraba del lado. Por todos lados hay luz, independientemente, podríamos apagar las cámaras y de todas maneras estaría entrando luz. Maravilloso. Oye, pero lo padre de estas historias y de lugares como esto, porque aquí no son lugares que son, digamos, lo que podríamos llamar museos de sitio, porque aquí vivió, aquí comió, aquí discutió, ahí está su cama, aquí dormía, planeó, ahí están sus zapatos. En aquí el baño fue infiel. se le pueden ver las medicinas, las navajas de afeitar. Las navajas de afeitar, o sea, lo padre de poder venir a este tipo de lugares para hablar de historia es que también nos permite hablar de las personas, ¿no? No solamente la genialidad o la obra. Claro. Y entonces, alrededor de eso les cuento esta historia que me encontré cuando escribí 99 Pasiones en la historia de México, que es una historia que a mí, de mis favoritas. Es Juan O'Gorman, estamos hablando más o menos de 1934, allá había terminado de construir estas casas, pero venía mucho a San Ángel también por lo que decías de la otra casa y demás. Y en una ocasión que viene en el camión, ve a una mujer que dice que él lo cuenta en sus memorias, que era bellísima, verdaderamente una mujer así, que lo deja totalmente perturbado, asombrado. Y entonces cuando se baja ella, hoy sería acoso, en aquel entonces no. Era galantería. Se bajó para seguirla y vio hasta dónde vivía. Entonces... ¿Que vivía en Coyoacán? No, vivía por aquí. Es que ahí te va. Y entonces se anima a tocar la casa, sale y se presenta. Él la llama L en las memorias. Nunca sabemos quién es quién es ella. ¿Quién es L? Pero es L en las memorias. Entonces se presenta, obviamente ella creo que también encontró muy guapo y con cierto atractivo a Juan O'Gorman. Y entonces quedan de ser amigos y como a los 2 o 3 días, él la invita a comer, nada más que ella está casada, o al menos tiene una pareja que es un periodista español que venía a México por diversas circunstancias y entonces empiezan una especie de triángulo porque él cuando le dice a ella, oye, vamos a comer algo, sí, pero tiene que ir pues mi marido y entonces van los 3. Se hacen amigos, el marido se da cuenta perfectamente de que Juan y L entraron así como tienen el típico, la química, ¿no? Que eso no existe, pero la química. ¿Sí existe? No, ¿Sí ya existe? sé, sí, tranquilos. Ok. Y entonces, imagínense, él se da cuenta y le llega una comisión al periodista de tenerse que ir a Europa. Y entonces, como sabe que él está enamorada de Juan O'Gorman y viceversa, hacen un trato los 3, le dice, voy a dejar que mi esposa se quede aquí 1 año, pero exactamente al cumplirse 1 año, tú tienes que comprarle el boleto para que me alcance en Holanda. ¿Qué tal? Y se queda L. Y entonces cuenta O'Gorman que fue, o sea, un año maravilloso, increíble, pero por un lado, se me pone la piel chinita, por un lado toda la pasión de verla todos los días, de salir a comer, de conocerse, etcétera, pero también con la angustia de que llegaba, o sea, pasaba cada día
pues obviamente iba a llegar. Y llegó el momento, y ella cumplió, él cumplió, y el marido... ¿Qué Casablanca? Estás contando Sí, no, una cosa, bueno, es una cosa increíble. desgarradora. Siempre nos quedará Holanda, ¿no, París? Y fíjate, años después, antes de que se suicidara, porque Juan O'Gorman se suicida, Sí, ¿no? eso es una cosa trágica. Regresa el periodista por alguna cosa y se encuentra con Juan. Y entonces Juan le pregunta, oye, ¿y cómo está L? Y él le dice, no, pues desgraciadamente falleció, pero hasta el último momento de su vida se acordó de ti. Ay, no. No, sí, está muy romántico, Alejandro. Está- qué bonito. Está buenísima esa Está historia. buenísima Es esa una historia. película él Claro. en las memorias. Y no sabemos quién es él, ¿eh? No, Nunca se sabrá. Ya. Eso es una gran investigación para todos Pero nuestros lo amigos. podremos saber por el periódico. Ok, no importa. Oigan, y la casa. Aquí en el ADN de la historia buscamos cómo vivían, cómo era esa vida cotidiana a la que tú hacías referencia. La casa de al lado, la casa de Frida, tiene todos esos enseres. Hay una cocina, está el baño, está esa tina donde se inspira para pintar Lo que el agua me dio, uno de sus cuadros más costumbristas, podríamos llamarle así. Porque ella pintaba acostada después del accidente del tranvía. Es una pintura fabulosa. Pero esta casa, cuando uno viene a visitarla, cuando vienes como público, que se puede visitar todos los días, salvo el lunes, de 10 de la mañana a 5:30, los boletos se compran en la taquilla únicamente de aquí, de la Casa Museo, hay que imaginarlos conviviendo, hay que oler lo que comían, aquí comían, aquí se pasan una historia tampoco romántica, porque la infidelidad que más le dolió a Frida por parte de Diego fue con su hermana y fue en esta casa. Cristina. Exactamente. Entonces ella vuela a la casa de Coyoacán. Y yo tengo una pregunta que no sé si ustedes se hacen. Si era tan importante la función para esta arquitectura tan moderna que le da rostro a México, porque Juan inaugura esa arquitectura moderna, masiva de ese siglo XX, ¿no se puso a pensar que esas escaleras tan peligrosas, tan sin protección, para una mujer que finalmente tenía problemas motrices, lo digo como es, pero ¿qué fue lo que habrá pensado Diego, lo que habrá pensado Juan y lo que habrá pensado Frida? Yo creo que por eso es que la habita tampoco. Solo 6 años. Pero eso es para un episodio acerca de la historia de la discapacidad en México, porque ese ha sido la historia de siempre. De nuestra vida. O sea, Por ahí realmente, va, claro. y no tiene que ver con el funcionalismo, seguramente no pensaban Claro. en las personas con discapacidad. No, por Sigue, supuesto que no. estamos en el 2024 y sigue siendo, tú ves, las construcciones tienen más que ver con la armonía, con la estética Claro. y todo, pero realmente no se piensa en La los fu- cuidadores y las personas con Tienes discapacidad. toda la razón, va por ahí. Yo creo que estaba demasiado en ciernes, ¿no? No se tenía esa conciencia. Arquitectónicamente las escaleras son bellísimas, la claro. elíptica es divina y la otra que están volados los escalones en la de Frida, maravillosa. Y ese puente también, otra leyenda, cuentan los vecinos de San Ángel que los pleitazos que se aventaban en el puente, tanto Diego y Frida, eran una cosa que los vecinos... La gente podía verlos desde la calle, pelearse. Pelear. Me quedé pensando también en la Casa Azul, donde ellos vivieron y donde recibieron a León Trotsky. Y sigo con el tema ideológico. León Trotsky había sido defenestrado por Stalin, un largo periplo por Europa, con Finlandia, Holanda, etcétera, hasta que llega a México y es recibido en Tampico por Frida, porque Diego, bueno, por el general Lázaro Cárdenas, por supuesto, él es el que le da el asilo, pero Frida va por él y instalan a León y a su mujer Allá, ¿no? en la Casa Azul. Y lo primero que le dan es un mole. O sea, tú imagínate un ruso pasado por Europa que de repente lo primero que... Creo que se volvió loco. Le fascinó, Se sin volvió duda. absolutamente loco. Y hay otra leyenda que tiene que ver con el romance aparente que hubo entre León Trotsky y Frida Kahlo en la Casa Azul, que se dejaban mensajitos debajo de las macetas. Nada comprobado hasta ahora, pero es una leyenda muy insistente. Por supuesto. Oye, y así como tenemos la carrera de Diego que cambia conforme van pasando los años, en este lugar donde nos encontramos se da la mayor parte de su producción de Caballete. Fueron retratadas, sí, Silvia Pinal, grandes artistas, Dolores pero también, del por Río. ejemplo, Dolores del Río, Matilde Egerstrom, que es la que inspira este hotel que está en San Miguel de Allende, el Hotel Matilda, una norteamericana, y de pronto le preguntaban, maestro, ¿pero qué siente usted de estar pintando a diestra y siniestra? Bueno, pues de alguna manera tenía que pagar todo aquello que era
el ser Diego Rivera, ¿no? Esa famosa pintura de Caballete. Y sin embargo, magníficas obras, como siempre. No hay una sola hecha al aventón, ¿eh? No, Son sin todas duda que perfectas. no, sin duda. Pero entonces lo que podemos ver en este lugar es cómo trabajaba un maestro en su estudio, porque están las sillas donde podían sentarse las personalidades. Un lugar donde se cambiaban las modelos. Exactamente. Ahora, en recientes fechas que falleció Silvia Pinal, se estuvo recuperando cómo se arrepintió de que le preguntó el maestro, ¿usted cómo quiere que la pinten, doña Silvia? Bueno, no era doña, era Silvia Pinal, una mujer en su juventud preciosísima, actriz. Parada, maestro. ¿Está usted segura? Y dice que fue una verdadera tortura de estar parada. Pues sí. Y Juan O'Gorman. Juan O'Gorman es uno de mis arquitectos, pintores, muralistas favoritos de México, porque además su vida es trágica, su vida es muchas en una. Ese joven funcionalista después cambiará su arquitectura por algo que él inventa que se llama arquitectura orgánica. Se construye su propia casa en el Pedregal con elementos de la naturaleza. Era una verdadera locura. Tiene una crisis económica, la vende y la persona a la que se la vende le promete que la va a cuidar y en menos de un año la destruye. No. Lo cual causa profunda depresión en Juan, y sin embargo hay otra, no dejen de visitarla, pueden ir a tocar la puerta en la calle, en la colonia, se me fue, en Las Águilas, que era la casa de Conlon Nancarrow, uno de los músicos más importantes también, estadounidense, que viene a México, se casa con una japonesa y dejan una herencia cultural muy grande. Esa casa orgánica, esa arquitectura de O'Gorman, y ya para concluir, la Biblioteca Central de la UNAM. Por supuesto. Qué verdadera joya. Cada mural, cada pedacito, cada color que ven es la piedra natural que se va por todo México para encontrar esos pedazos. Él está quebrado, le pagan nada por esa obra. Es un artista trágico, es un artista en toda la extensión de la palabra. Pero también era un bon vivant. También, por supuesto. Yo considero que Diego Rivera es sin duda uno de los pintores muralistas más prolíficos de México. O sea, nos dejó un legado impresionante, no solo en México, en el mundo entero. Hay un mural espectacular en Detroit, creado para Ford, que tuvo que borrar un pedazo porque allá abajo estaba una hoz y un martillo, y creo que Ford le dijo, ¿sabe qué? Por favor, póngale tantito. Pero es un mural impresionante que sigue conservándose. También el del Rockefeller Center, ¿no? Y también que está, no sé si la réplica o lo volvió, se lo trajo para acá, que está en Bellas Artes. Así es. Y ahí salía, en el Rockefeller lo criticaron porque ponía Marx. Exacto, estaba Carlos Marx abajo a la derecha, junto... No, Groucho, Carlos. Oye, lo mismo le pasa a Juan cuando hace este mural enorme sobre la aviación mexicana. Es precioso. Precioso, pero solo queda un tercio, porque en los otros México se autocensura, porque había personajes que a lo mejor estaban muy pegados a esa izquierda, que ellos pues eran militantes. Ese mural puede verse en la Terminal 2, bueno, se puede ver una réplica bellísima. Entrando a la Terminal 2 está ahí ese mural de la historia de la aviación mexicana. Corríjanme, creo que el original está en el MUNAL. ¿El Museo Nacional de Arte? Sí, ya lo trasladaron. Porque es una estaba en la belleza. Terminal 1. Sí, el original estaba en la Terminal 1 y lo quitaron. Pero ahora está la réplica está en la Terminal Exacto. 2, entrando lo puedes ver. Exacto. Y es precioso. Estamos en la Museo Casa Estudio Diego Rivera, Frida Kahlo, aquí en San Ángel, gracias al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura por todas las facilidades, y muchas felicidades por sus 38 años como museo. Visítenlo, de verdad, es una belleza. Aprovechen estos días que vienen de relajamiento, de vacaciones, los que vienen a visitar la Ciudad de México, aprovechen para darse una vuelta por aquí, obviamente dentro de los horarios establecidos, pero vale mucho la pena, y luego se pueden echar muy buen martini aquí al lado. O una margarita, que son un sueño. Claro, y no dejen de ver este lugar con las lecturas que tiene: arquitectura, pintura, historia, arte prehispánico, popular, los Judas, el papel maché. No acabamos, y México es biografía. Maravilloso. Exactamente, La lo que vivieron. de Me emociona. Diego Rivera está aquí en buena medida escrita. Exacto, muchas gracias. Gracias.